chicos, en esta oportunidad nuevamente estamos transmitiendo en vivo lo que viene a ser el desarrollo del tema de filosofía. Vamos a ver el primer tema de filosofía que viene a ser la introducción. Así que prepárate, por ahí ve alistando tu cuadernito o tu lapicero para que vayas anotando el tema junto conmigo cómo lo voy a ir desarrollando en mi sala. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. No te olvides que estás en SICOC. Vamos a iniciar. Entonces, mira, a ver, por acá lo importante dentro del tema de filosofía que necesitas conocer viene a ser, pues, primeramente el significado del término. Profesor, ¿cuál es el significado del término? Mira, pues te comento que la palabra filosofía, pues, va a derivar de dos voces griegas que viene a ser filo, que viene de la palabra filia, y sofía, que viene también de la palabra sofía, y ambas tienen un significado. Pues vamos a ver por acá. Mira, la palabra filia significa amor o amistad. Entonces por acá voy a escribir qué significa amor. ¿Ya? Ahí está. Y por acá también vamos a tener Sofía, ¿no? Profesor, ¿y qué significa Sofía? Sabiduría. ¿Qué significa entonces? Sabiduría. Sabiduría, ¿ya? Ahí está. Por lo tanto, oye, si nosotros queremos ya conocer el significado de la palabra filosofía, diríamos que la palabra filosofía significa amor a la sabiduría, amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Entonces, chicos, eso vendría a ser el significado, ¿ya? Ahora, como se dice, el amor al conocimiento pues debe ser de una forma desinteresada, ¿no? En lo cual pues tienes esa curiosidad, ¿no? Ese ímpetu de poder investigar, de querer conocer algo que todavía pues tú todavía no tienes conocimiento, ¿no? Entonces eso es filosofar, de amar el conocimiento de forma desinteresada, ¿ya? Muy bien. Ahora, dentro también de la introducción es importante que tú conozcas quién es el padre de la filosofía, ¿no? Y bueno, dentro de preguntas de examen de admisión, pues nos recalcan que hay dos padres de la filosofía, tanto de la antigua como de la moderna. Entonces, vamos a ver por acá quién es padre de la filosofía antigua. Pues mira, escucha, padre de la filosofía antigua viene a ser, ¿quién, profesor? Tales de Mileto, el primer filósofo. Tales de Mileto. ¿Por qué, profesor? Porque él explicó de forma racional cuál era el origen del cosmos. Pasó del mito al logos, ¿sí? Del mito al logos. Y de la moderna, profesor, ¿quién es? Pues viene a ser Renato Descartes, correcto, Renato Descartes, ¿no? Un gran filósofo, en lo cual pues es padre del racionalismo, padre de la geometría analítica, y su obra más conocida, ¿cuál es, profesor? Viene a ser el discurso del método, ¿ya? Anótalo por ahí al costadito que tú te olvidas, ¿ya? Muy bien. Ahora, el siguiente punto que debes conocer también dentro de la filosofía viene a ser su origen. Profesor, ¿dónde nace la filosofía? Pues te comento que la filosofía nace en la antigua Grecia, mira, ¿no? En el siglo 6 a 7 antes de Cristo, con los filósofos presocráticos o antes de Sócrates, ¿no? Entonces, ahí nace lo que viene a ser la filosofía, ¿no? Con los primeros filósofos que vienen a ser Tales de Mileto. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora el siguiente punto viene a ser, ¿quién fue el primero en autodenominarse filósofo a sí mismo, ¿no? El primero en decir, oye, yo soy amante del conocimiento. ¿Y quién fue, profesor? ¿Sabes quién fue? Pues viene a ser Pitágoras de Samos, ¿no? Pitágoras de Samos es conocido, ¿sabes por qué? Porque él nos da un principio en el periodo cosmológico de cómo se había formado el cosmos, ¿no? ¿Cuál es su principio, profesor? Los números. Él fue un gran matemático y designó a los números como el principio del todo. Ahora, profesor, ¿qué más? También es conocido por su postulado en decirnos que el alma es inmortal, ¿no? El alma tiene que ser purificada, ¿no? Para que pueda ir al cielo. O sea,
Cuando una persona moría, su alma salía de su cuerpo y tendría que purificarse en un animal. Por eso es que este filósofo fue vegetariano, ¿no? Ya chicos, muy bien, entonces él fue el primero en autodenominarse filósofo así mismo. Ahora, el siguiente punto es los métodos que se han ido creando a lo largo de la historia para poder crear conocimiento. ¿Y cuáles son, profesor? Tenemos la mayéutica, la dialéctica, el asombro y la duda metódica. Vamos a ver por acá la mayéutica, ¿ya? Profesor, ¿qué es la mayéutica? La mayéutica viene a ser un método que consiste en parir ideas, ¿no? Nos dice que el conocimiento ya está en nosotros mismos. Lo único que necesitamos es hacernos preguntas, ¿no? Y respondernos. Este método, pues, ¿quién lo creó, profesor? Sócrates, el gran Sócrates, ¿ya? Él creó el método de la mayéutica, ¿no? Más adelante también vamos a estar estudiando la vida de Sócrates, ¿ya? Muy bien. Ahora, la dialéctica, profesor, ¿qué es la dialéctica? La dialéctica, pues, viene a ser un método en lo cual, pues, trabaja con sus opuestos, ¿no? ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo podemos conocer el concepto de paz? Porque ha existido la guerra, existe la guerra, ¿no? ¿Cómo conocemos el concepto de derecha? Porque existe una izquierda. ¿Cómo conocemos el concepto de arriba? Porque existe el abajo. ¿Cómo conocemos el concepto de pobreza? Porque existe riqueza. O sea, todo tiene un opuesto. Entonces, eso viene a ser la dialéctica. Y según Carlos Marx, ¿quién es padre de la dialéctica? El padre de la dialéctica, pues viene a ser Heráclito de Feso. ¿Quién, profesor, viene a ser? Heráclito de Feso. Ahora, es importante también ya está. Muy bien. Entonces, nos quedamos en la dialéctica. La dialéctica es aquella que trabaja con sus opuestos. Concepto de paz, porque existe la guerra. Concepto de riqueza, porque existe pobreza. Concepto de derecha, porque existe una izquierda. ¿Y quién es el padre de la dialéctica? Pues viene a ser Heráclito de Éfeso. Muy bien, otro método también importante viene a ser el asombro o admiración. ¿Qué es el asombro? El asombro ha permitido crear conocimiento, ¿no? Los filósofos que más aportaron en la época, pues después de Sócrates, con el conocimiento, pues fue Platón y Aristóteles, ¿no? Ellos son los creadores de este método, entonces por acá vamos a agregar Aristóteles, ¿ya? Aristóteles. ¿Y qué más? Y Platón. Aristóteles sintió una gran curiosidad, ¿no? Por lo que le rodeaba, ¿no? Y empezó pues a clasificar a los seres vivos, ¿no? Por eso es padre de la biología. Empezó a investigar cómo es la psique humana, cómo es el alma, también Platón. Entonces, eso le permitió crear conocimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Hoy también tenemos la duda metódica, mira. Y la duda metódica, profesor, ¿en qué consiste, no? Gracias a la duda, dice, podemos llegar a la verdad. ¿Y quién es creador de ese método? Pues viene a ser el padre de la filosofía moderna. Profesor, ¿y quién es el padre de la filosofía moderna? Viene a ser por acá Renato Descartes. ¿Quién es? Renato Descartes, correcto. Renato Descartes, ¿ya? Padre de la filosofía moderna y creador de la duda metódica. Una frase de la duda metódica dice: puedo dudar de todo, pero menos puedo dudar de lo que ya estoy dudando, dice Renato Descartes, ¿no? Padre del racionalismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces hasta ahí vienen a ser los métodos dentro de la filosofía. ¿Son los únicos? No, hay más. ¿Ya? Muy bien. Ahora, vamos por acá con las actitudes humanas. También es importante destacarlo dentro de la introducción. Profesor, ¿qué viene a ser la actitud pragmática? El pragmatismo viene a ser una actitud humana en la cual nosotros realizamos actividades o acciones porque nos brindan una utilidad o beneficio. Entonces, eso vas a notar por ahí. Tenemos esta actitud
Porque el ser humano busca una utilidad o beneficio. Busca una utilidad. Palabra clave. Utilidad. ¿Ya? Profesor, ¿y quién es el padre del pragmatismo? Pues viene a ser William James, ¿no? Creador también del funcionalismo. Muy bien. Ahora vamos con la actitud religiosa. La actitud religiosa viene a ser aquella, diríamos, capacidad del ser humano en asumir que todo ha sido creado por un ser superior, por un ser todopoderoso, ¿no? O sea, Dios. Asumir que todas las cosas son creadas por Dios. Que todo es creado por Dios. ¿Ya? Ahí está. Eso es tener una actitud religiosa. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué es tener una actitud científica? Tener una actitud científica viene a ser aquello en lo cual nosotros pues vamos a tener curiosidad por investigar aquello que desconocemos. Tener curiosidad para investigar, ¿no? Para la investigación. Entonces eso vas a anotar por ahí. Para investigar. Eso viene a ser tener una actitud científica, ¿no? Todos los seres humanos tenemos curiosidad por investigar aquello que desconocemos, ¿no? Por ejemplo, diríamos, ¿no? Por primera vez escuchas el término cáncer, ¿no? Entonces, tú quieres saber un poco más de esto. Empiezas a investigar, ¿no? Vas a San Google, ¿no? Empiezas ahí, pones el término cáncer y empiezas a investigar, ¿no? Sale la definición, sale sus manifestaciones, sale sus causas. Entonces ya en ese momento ya tienes un carácter científico por investigar aquello que desconoces. ¿Ya? Ahora, vamos con la actitud filosófica. Profesor, ¿qué es la actitud filosófica? La capacidad que tiene el ser humano para poder reflexionar. Para poder reflexionar. Por ejemplo, se nos muere un ser querido, ¿no? Nosotros, pues, planteamos esta pregunta. ¿Existirá una vida más allá de esta? Entonces, eso es tener una actitud filosófica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué es el hombre, no? ¿Cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? Son preguntas filosóficas. Vamos con la actitud estética. ¿Qué es la actitud estética, profesor? La actitud estética viene a ser aquella en la cual el ser humano siente placer por lo bello. El ser humano siente placer por lo bello, ¿no? Como por ejemplo el arte, ¿no? Que nos brinda placer. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profesor, ¿qué es la actitud moral? ¿No? La actitud moral viene a ser la calificación de nuestras actitudes, ¿no? De nuestras acciones, si son buenas o son malas. Entonces, eso vas a anotar por acá. La calificación de nuestras acciones. De nuestras acciones. Si nuestras acciones son buenas o malas, ¿ya? O malas. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Pero tú te vas a comprar a la esquina por ahí de una bodeguita, ¿no? Que al lado, cerca por ahí de donde vives. Y bueno, vas a comprar ahí y el vendedor, pues tú le das un cheque de 20 y él cree que le has dado un cheque de 50. Entonces, tú has comprado cerca por ahí de unos 10 soles en productos y él resulta dándote 40 soles, ¿no? Entonces, en ese momento tú, pues, tú dices, ¿no? El señor tal vez no se ha dado cuenta, no se ha percibido, pues le voy a devolver, ¿no? Señor, usted se está equivocando, yo le he dado un cheque de 20, ¿no? Entonces, su acción de
esa persona diríamos que es una acción buena. Claro. ¿Cuándo sería una acción mala? Por ejemplo, en un caso, ¿no? Digamos, violencia familiar, ¿no? Entonces, en este caso se va al juez y el juez, pues, sabe que el agresor, pues, es el culpable, pero por ahí hacen un contrato en lo cual el abogado conoce al juez y le da un dinero para que, en este caso, el agresor pueda salir libre. Entonces, ¿qué acción sería esa? Una acción mala, pero también está relacionado con la moral. O sea, sean acciones buenas o malas, ya estamos hablando de la moral. Muy bien. Ahora, viendo las actitudes humanas, pero también vamos a ver lo que vienen a ser las características filosóficas. ¿Cuáles son esas características que tiene la filosofía? ¿Ya? O sea, nos vamos a centrar solamente en esto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas características, profesor? La primera característica tenemos que la filosofía es universal. ¿Por qué, profesor, la filosofía es universal? Porque el filósofo, ¿no?, quiere conocerlo todo, o la filosofía abarca el conocimiento en su totalidad. Entonces, la filosofía abarca el conocimiento en su totalidad. Abarca el conocimiento en su totalidad. ¿Ya? Ahí está. Abarca el conocimiento en su totalidad. Chicos, ahí está. Tú ahí lo completas ya en tu cuaderno. Entonces, abarca el conocimiento en su totalidad. El filósofo quiere conocerlo todo, ¿no? Quiere saber de todas las ciencias, de la física, la química, la biología. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué, profesor, la filosofía es radical? La filosofía es radical, ¿sabes por qué? Porque busca el fundamento básico, el principio básico de cualquier tipo de investigación o de cualquier tema. Entonces, busca el principio o fundamento básico. Busca el principio o fundamento básico. O la raíz, pues, ¿no?, del conocimiento. Entonces, por eso diríamos que la filosofía es radical. Profesor, una pregunta. ¿Cómo podría entender esto? Ya, mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú te planteas la pregunta, ¿cómo las plantas se nutren, ¿no? Y bueno, si queremos llegar a lo básico de esta pregunta, pues, para conocer cómo las plantas, pues, se van a alimentar, se van a nutrir, sabemos que las plantas, para que puedan nutrirse o puedan fabricar su propio alimento, pues realizan la famosa fotosíntesis, ¿no? Profesor, ¿y qué es la fotosíntesis? Pues la fotosíntesis viene a ser un proceso anabólico. ¿Y qué es un proceso anabólico? Un proceso en el cual partículas simples, como agua, ¿no?, clorofila, fotones de luz, se unen para formar una molécula más compleja. ¿Y cuál es esa molécula más compleja? La glucosa. De esa manera, la planta fabrica su propio alimento. Y cada vez que somos más minuciosos, ¿no?, con lo que diríamos un tema de investigación, se cumple una característica de la filosofía que es radical. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la filosofía es racional. ¿Por qué? Porque para poder defender cualquier argumento, para poder proteger cualquier argumento, siempre utilizamos la razón, correcto. Para que nuestros argumentos sean válidos, tenemos que utilizar la razón. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también diríamos que la filosofía es crítica. ¿Por qué es crítica, profesor? Es crítica por el hecho de que pone todo en tela de juicio para poder evitar los dogmas. Pone todo el conocimiento
conocimiento en tela de juicio. En tela de juicio. ¿Ya? Eso diríamos que viene a ser la característica de la filosofía de por qué es crítica. ¿No? Claro, imagínate las teorías, por ejemplo, del origen de la vida si no se hubieran criticado, ¿no? Seguiríamos tal vez creyendo en generación espontánea de cómo se había formado la vida. Que la materia inerte formó ¿no? a los seres vivos y eso, propuesta por quién, por Aristóteles. Pero gracias a que la característica de la filosofía de que el conocimiento debe ser criticado, se cuestionó esto y se llegó a una teoría mucho más reconocida, ¿no? Un poco más científica, la teoría quimiosintética. Y la teoría quimiosintética nos explica que la vida se formó producto de una atmósfera reductora, ¿no? Hace 4.5 millones de años. Entonces, eso nos permite que la filosofía sea crítica, evitar dogmas. ¿Por qué es problemática, profesor? Eso es lo que ha caracterizado a la filosofía, pues, ¿no? A siempre poder preguntarnos el porqué de esto, el porqué de tal cosa, o la razón de esto, ¿no? Entonces, esa famosa palabra del porqué nos ha permitido resolver muchos misterios, ¿no? El porqué de las cosas, o el porqué de algo, ¿no? Pero hay algo que puede matar esa curiosidad. ¿Sabes cuál es? La costumbre. Por ejemplo, antes las personas, ¿no? Antes de Isaac Newton, les parecía normal, ¿no? Que los objetos caigan hacia abajo. Nadie más se planteó, ¿y por qué pasa esto? Pero cuando Isaac Newton, justamente cuenta la historia, ¿no? Que estaba sentado en un árbol de manzana y cayó una manzana, él se hizo la famosa pregunta, ¿y por qué los objetos caen hacia abajo y no hacia arriba? Y eso le permitió, pues, crear una teoría y llegar a una ley. Que todos los cuerpos que tengan masa caen hacia abajo, ¿no? Hacia los cuerpos que tengan mayor masa, y eso les permite tener mayor atracción. O sea, todos los objetos caen hacia abajo porque la Tierra tiene mayor masa. Y esa ley también lo aplicó al campo del movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, chicos, de esa manera, pues, la filosofía nos ha permitido crear conocimiento. Oye, también diríamos que la filosofía es metódica. ¿Por qué, profesor, la filosofía es metódica? Porque, pues, utiliza métodos, ¿no lo hemos visto por acá? Mira, ve. Métodos como mayéutica, dialéctica, asombro, admiración, la duda metódica. Entonces, utiliza métodos para poder crear conocimiento. Utiliza métodos para poder crear conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Pero también diríamos que la filosofía es sistemática. ¿Por qué, profesor? Porque sus teorías, sus argumentos, deben tener una coherencia. Teorías y argumentos deben tener, palabra clave, coherencia. Coherencia. ¿Ya? Muy bien. Oye, ¿qué más? La filosofía, ojo, también debe ser analítica. ¿Por qué debe ser analítica? La filosofía también se divide en disciplinas para poder hacer el estudio cada vez más específico, cada vez más riguroso. O sea, en pocas palabras, el conocimiento en general lo divide en partes para hacer estudios más específicos. Entonces, el todo lo divide en partes para tener un mejor entendimiento. Y eso es lo que permitió que las ciencias puedan hacer, ¿no?
como la física, la química, la biología, la psicología, ¿no? Y entre otras más. Y es trascendente también. ¿Por qué es trascendente? ¿Sabes por qué la filosofía es trascendente? Que va a cuestionar esa información de los conceptos ya establecidos, ¿no? Por ejemplo, la química. La química nos dice que la materia, un concepto de materia, que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Entonces, la química ya estableció ese concepto de materia. Ahora, ¿qué hace la filosofía? La filosofía trata de cuestionar ese concepto y encontrar algo que tal vez no se había percibido, ¿no? O no se había tomado en cuenta. Y al hacer eso, al cuestionar ese concepto y hacerlo cada vez más específico, nos da la característica de que la filosofía es trascendente o va más allá de lo que ya se ha conocido. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser el concepto un poco más entendible, más especificado, más explicado de trascendente. ¿Ya, chicos? Vamos ahora a ver lo que vienen a ser las disciplinas de la filosofía. Vamos a ver por acá entonces las disciplinas. A ver, profesor, ¿cuáles son las disciplinas? Mira, la primera tenemos por acá la ontología. Profesor, ¿y qué va a estudiar la ontología? La ontología pues viene a estudiar lo que es el ser. Estudia el ser. Estudia el ser. ¿Ya? Va a estudiar el ser. Profesor, una pregunta. ¿Quién es el padre de la ontología? Pues el padre de la ontología viene a ser Parménides. ¿Sí? ¿Quién es, profesor, el padre de la ontología? Parménides. Entonces hay que agregar por acá. Parménides. Ahí. Parménides. Y la ontología nos lleva a pensar, ¿no? A plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué existe el universo en vez de no existir nada? ¿No? ¿Por qué existe algo en vez de la nada? Pregunta ontológica, o también llamada teoría del ser. ¿No? Tuvo que existir algo. Y si hablamos de la nada, si pensamos en la nada, ya estamos hablando o pensando de una existencia. O sea, el ser siempre tiene que estar presente. Entonces, eso viene a ser la ontología. Vamos ahora por acá a la nociología. Profesor, ¿qué estudia la nociología? La nociología también es conocida como teoría del conocimiento. Estudia el conocimiento. Entonces, eso vas a agregar por acá. Estudia el conocimiento. ¿Solo el conocimiento? No, también la verdad. Estudia el conocimiento. Va a estudiar cómo se origina el conocimiento, características del conocimiento y todo en general. ¿Ya? ¿Y qué es la verdad? Preguntas clásicas en la nociología. ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿No? Una pregunta dentro de la nociología, ¿no? Características del conocimiento. Vamos ahora con la epistemología. La epistemología, chicos, estudia, por lo que viene a ser también el conocimiento, pero científico. Estudia el conocimiento con una base científica. Con una base científica. Estudia el conocimiento con una base científica. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el conocimiento sí o sí ha tenido que pasar por un método, sí, por el famoso método científico, ya que episteme significa ciencia, conocimiento científico, comprobado, validado. Vamos a la axiología.
Profesor, ¿qué va a estudiar la axiología? Estudia los valores. Estudia los valores. ¿Solo eso, profesor? No, también va a estudiar a los juicios de valor. Estudia los valores y juicios de valor. Y los juicios de valor. ¿Ya? Eso va a estudiar la axiología. Por ejemplo, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la igualdad? Muy bien. La lógica pues viene a ser también una disciplina filosófica, pero ya en estos tiempos pues también se denomina una ciencia del tipo abstracta, ¿no? ¿Y qué estudia la lógica? Estudia la validez del pensamiento. Estudia la validez del pensamiento. Estudia entonces la validez del pensamiento. ¿Ya? Ahí está. Va a estudiar la validez entonces del pensamiento. Claro, ¿no? La lógica pues va a utilizar leyes, principios que los filósofos han ido estableciendo para poder validar el pensamiento. Esta disciplina pues para pasar a ser una ciencia ahora se llama razonamiento lógico. La lógica pues nace con un gran filósofo que viene a ser Aristóteles. Viene a ser Aristóteles. Él fundamenta un poco más el razonamiento lógico en su libro El Organón, ¿no? El Organón. Muy bien, ahora vamos por acá con la antropología. Cuidado, te estés durmiendo, ¿eh? Levántate. ¿Qué te estás durmiendo? Tienes que despertarte, ¿no? Concéntrate. Muy bien. La antropología, ¿qué estudia? La antropología estudia, ojo, el origen, naturaleza, propósito y finalidad del hombre. Eso estudia la antropología. El origen, ahí está, naturaleza, coma, ¿qué más? Propósito, y finalidad del hombre. Ya, ahí está. Eso va a estudiar la antropología filosófica. ¿Qué más? También tenemos la ética. Profesor, ¿qué estudia la ética? Estudia la moral, correcto. Va a estudiar la moral. Ahí está. Y bueno, ya hemos visto qué es la moral, ¿no? La moral viene a ser la calificación de nuestros actos, ya sean buenos o malos, que van a estar regidos por las reglas establecidas de una sociedad. Muy bien. Ahora, la teodicea. Profesor, ¿qué va a estudiar la teodicea? La teodicea estudia al ser increado. Oye, ¿quién es el ser increado? Estudia al ser increado. ¿Quién es el ser increado, chicos? El ser increado, pues ¿sabes quién va a ser? Dios. Ahí está. Entonces por acá agregamos el ser increado que es Dios. Esta disciplina filosófica también es llamada, ojo, teología. También llamada teología. ¿Ya? Ahí está. Teología. Chicos, muy bien, y bueno, de esa manera tenemos ahí las disciplinas filosóficas. ¿Ya? Filosóficas. Muy bien. Algo más que tal vez por acá vamos a empezar viene a ser el concepto o una definición de filosofía, ¿no? Y bueno, mira, para poder definir a la filosofía es
importante tomar algunos autores, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar a un gran filósofo que viene a ser Aristóteles. Aristóteles nos dice que la filosofía es la ciencia primera y teórica que busca los primeros principios de todo lo que existe. Eso nos dice Aristóteles, ¿no? Ciencia primera, teórica. Renato Descartes también nos da una definición. Renato Descartes nos dice que la filosofía, lo tenemos, la filosofía, ojo, es la madre de todas las ciencias. ¿Cierto? Sí, ¿no? Gracias a la filosofía se ha formado la matemática, la física. Bueno chicos, de esta manera pues ya estamos dando como terminado el desarrollo del tema de lo que viene a ser introducción a la filosofía. Ha sido un gusto, un placer poder trabajar contigo en esta oportunidad y espero que ya te hayas suscrito, o si no, hazlo de una vez y activa la campanita, deja tu comentario y no te olvides que estás en Psico. Chicos, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.